Hola, Tupac, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Enrique? Habíamos quedado en que hoy íbamos a hablar de las hipótesis, un tema que parece muy en general, pero al mismo tiempo es muy específico y clave, no solamente en la ciencia, sino en la vida de todos, ¿no? Pero digamos que es una palabra que viene de la ciencia. Cuéntanos de qué va. O sea, hablemos de la hipótesis. De una vez te adelanto que algunas de las cosas de las que vamos a hablar hoy fueron conversaciones que tuve con mi mamá la semana pasada, porque yo le había comentado que eh, pues que íbamos a tener esta conversación bueno, yo no sé si tú sabes, pero mi mamá es una bióloga, digamos, bien reconocida en su campo. Ella es botánica. Y bueno, ella y mi papá en realidad son, digamos, los que me metieron o digamos, desarrollaron el interés que yo tengo en la ciencia, porque bueno, yo crecí en un laboratorio con esos tipos ahí, tú sabes. Entonces, O bueno, sea, que tú llevas la ciencia en la sangre. bueno, pues la ciencia como como la literatura o las artes en general son cosas que uno aprende casi siempre de chiquito, ¿no? Son cosas con las que como son vocaciones. Por supuesto hay excepciones, pero en general cuando tú hablas con científicos o hablas con artistas o gente de las humanidades, te das cuenta de que vienen arrastrando eso desde que son chiquiticos, ¿no? Y bueno, yo crecí en un Claro, laboratorio. pero se sabe poco, ¿no? Porque la gente siempre dice, no, yo crecí en un estudio de televisión, yo crecí en un campo de béisbol. Creo que nunca había escuchado a alguien que me dijera, no, yo crecí en un laboratorio. Bueno, pues sí, no se sabe mucho porque los científicos como somos bichos raros y no somos muchos tampoco. Entonces, en general son personas introvertidas que prefieren estar más bien solas, metidas en su rollo. Entonces, yo creo que eso es parte de la razón por la cual la sociedad tiene poco rapport con con las ciencias, porque no todos los días se topa con un científico, ¿no? Y conversa sobre cosas. Los científicos No, por eso son yo me siento esos muy individuos, afortunado. bueno, de repente no tanto. Pero bueno, No, si no, hablemos de la no. Por hipótesis, las dos cosas, porque seas un bicho raro y porque seas científico, por las dos vainas. está bien, bueno, chévere. Pero sí, bueno, yo le digo a mi mamá, mira, mamá, voy a hablar con Julio sobre las hipótesis, ¿no? Y cómo crees tú que se describe lo que es una hipótesis a una persona que no se dedica a las ciencias naturales. Dice, mira, las hipótesis son en realidad una formulación de una idea o una interpretación que uno tiene de un fenómeno y, y es, digamos, la manera en que tú tienes para comprobar de manera rigurosa si ese fenómeno realmente existe o no. Entonces, y en una descripción tal vez un poquito más formal, tú puedes decir que una hipótesis científica tiene dos formas y una es la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Y el trabajo de los científicos consiste en desaprobar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula no es más que una declaración de que el fenómeno que tú crees que existe no existe. Entonces tú dices, bueno, eh, el Ponme un ejemplo, zooplancton. Enrique, porque me mareaste. Ponme un ejemplo. Bueno, te voy a dar un ejemplo oceanográfico de oceanografía biológica. El zooplancton, tú puedes decir, el plancton en el mar migra verticalmente. Ya después te explico por qué eso es tan importante. El zooplancton, tú dices, bueno, yo creo que el zooplancton migra verticalmente. A ciertas horas está cerca de la superficie y a otras horas está bastante más profundo en la columna de agua. Entonces tú formulas tu hipótesis. Y eso tú lo sospechas por tu propia observación, porque tú recoges Ujú. muestras en el mar y te das cuenta que algunas horas ves el plancton y en otras horas no ves el plancton. Tú dices, bueno, aquí tiene que estar pasando algo. O se está Ujú. moviendo de manera lateral y yo Ujú. simplemente capturo, estoy muestreando donde no hay plancton, o se mueve de manera vertical y esto tiene un timing, tiene un ciclo diario. Y tu hipótesis nula va a decir, el plancton no tiene migración vertical, no hace nada. ¿El plancton está en el agua o no está? Punto. Y tu hipótesis alternativa dice, no, el zooplancton sí migra verticalmente y en la migración
en ciclos diarios. Entonces tú haces, pues, recoges tus muestras, ves tus datos, haces pruebas estadísticas y si la mayoría de las veces tú encuentras el plancton en la superficie en horas del día y si recoges muestras más profundas lo encuentras también más abajo, es decir, tus datos te están confirmando que lo que tú piensas es correcto, entonces tú puedes rechazar la hipótesis nula y te quedas con tu hipótesis alternativa. Y así vamos. Básicamente es una Ok, manera, haces unas preguntas, tú dices, bueno, lo que me dicen los datos y tus datos te van a confirmar si tú estás en ok. el camino correcto o no. Ok, o sea, tú tienes una teoría, tú dices esto es lo que debe estar pasando y pones una que la antagonice. Entonces tú vas al campo y pruebas, coño, bueno, ¿se prueba lo que yo pensaba o se prueba lo anterior o se anula lo que está lo opuesto? Más o menos así. No, no, es más o menos así, es exactamente así. Y lo Ok. único que dijiste que yo lo corregiría es que hay una distinción importante entre hipótesis y teorías. Se parecen. En realidad las hipótesis Ujú. son eh, em, procesos en trabajo, son declaraciones que están por confirmarse. Están Sí. continuamente siendo evaluadas, no solamente por ti, sino que viene otro y reproduce tus métodos y digamos, la manera como tú hiciste la investigación. Y si esa persona obtiene los mismos resultados, entonces se confirma aún más, pero tienes que seguirlo. Entonces, bueno, eso lo estoy viendo en el Atlántico, vamos a verlo en el Pacífico, vamos a verlo en el Océano Índico, y vas por el mundo. Y cuando digamos, hay suficientes datos recolectados y hay suficiente confirmación de esa hipótesis, tú puedes empezar a migrarte hacia una teoría. La teoría es como una hipótesis súper recontra confirmada. Y Ok. existen ejemplos. La gente habla de la teoría de la evolución. Y cuando yo le pregunto a mi mamá, ¿y a ti qué te parece eso de que la evolución sea una teoría? Me dice, eso es un disparate, porque todavía es una hipótesis. Y yo, wow, Ok. eh, digo, mira, es lo que es fue interesante. No si quieres me preguntas por qué. Tu mamá es una candela, chico. Candela pura. Fíjate, hipótesis etimológicamente es hipo, que es como por debajo, lo que está por debajo, y tesis, que es, digamos, una propuesta, ¿no? Entonces, como que si lo tratas de poner en términos coloquiales, es un supuesto. Una suposición, Es la idea que yo tengo de esta vaina, de cómo funciona tal cosa, ¿no? exacto. Es Y una entonces, suposición. ¿por qué la evolución no es ni siquiera una teoría, sino es apenas una hipótesis? Porque la teoría de la evolución, más allá de los microorganismos, es decir, las bacterias, los virus, si tú puedes llamar eso a un organismo vivo, que ahí de eso es todo un debate, no la puedes confirmar. No hay manera de tú corroborar que la evolución es lo que determina las características eh, fenotípicas, la manera en la que los organismos se desenvuelven en su medio ambiente y su pinta, pues, porque los antílopes tienen esas patas largas y esos cachos largos. Tú tienes una hipótesis de que el ambiente natural va seleccionando a los más aptos, los que tienen mejor fitness, los que son más capaces de sobrevivir, los que se reproducen mejor. Y esas características que ellos tienen son el reflejo de la evolución, pero no tienes una manera de medirlo, porque ¿qué es la evolución? La evolución son mutaciones en el ADN de los organismos que o les dan ventajas evolutivas o no. Pero eso solamente se puede medir en organismos que se reproducen con muchísima frecuencia, como son las bacterias. Tú puedes ver múltiples generaciones de bacterias en un periodo de tiempo relativamente corto, pero no puedes hacer lo mismo con organismos superiores como las plantas o los mamíferos, por ejemplo. Tendrías que esperar 1 millón de años para en efecto confirmar que esta mutación, esta serie de mutaciones se tradujeron eventualmente en una ventaja evolutiva. Entonces Claro, y no es una podría teoría tener que ver confirmada. también, que ver también con que, digamos, la imposibilidad del ser humano de ir atrás en el tiempo y poder estudiar qué fue lo que pasó en esa evolución de ser vivo antes de que apareciera. Es decir, cuando empieza la historia, cuando empieza él a sí mismo a, digamos, dejar testimonio de su conocimiento, ya no es posible volver atrás y probar
de cómo fue que la evolución ocurrió. Digamos, hay unas pistas que permiten hacer la suposición, pero es muy difícil comprobar. Correcto, hay unas pistas y las pistas está, por ejemplo, el récord fósil de organismos. Entonces tú, bueno, puedes hacer suposiciones, puedes hacer hipótesis. Bueno, mira, estos animales, el tiburón blanco que conocemos hoy en día es algo así como 10 veces más pequeño de, su, de sus abuelos. Era ¿Y un eso por animal, qué? bueno, porque hace varios millones de años eh, la fauna marina era mucho más grande, había más biomasa y había suficiente alimento para alimentar estos depredadores y que conservaran esa talla tan monumental. Pero los cambios climáticos, digamos, impactan a las poblaciones de organismos y pues excluye algunas de ellas. Y una de las hipótesis que se está trabajando con ese tipo de tiburón, por ejemplo, es que desaparecieron simplemente porque se les acabó la comida y solamente sobrevivieron las versiones pequeñas de esos tiburones que eran los que podían, tal vez sus requerimientos dietéticos eran inferiores, ¿no? ¿Y eso es una hipótesis o una teoría? Es una hipótesis. Todas estas son hipótesis. Y fíjate que a medida que ha avanzado la ciencia, la frecuencia con la que aparecen hipótesis o se plantean teorías y leyes, sobre todo, que las leyes son las grandes leyes universales, las leyes de Newton, por ejemplo, y esas cosas que tienen que ver con eh, las características gravitacionales de los cuerpos celestes, etcétera, cosas que son cosas infalibles. La gravedad trae un cuerpo más grande, trae uno más pequeño, etcétera. Son O sea leyes que que si tú eres ley, eres teoría o eres hipótesis, tiene que ver con tu grado de demostrabilidad, por inventar un término. exactamente, sí. Pero Mm. fíjate, en este momento histórico de la ciencia, las leyes no es que salen por todos lados. Llegar a una ley es, es dificilísimo y algunas personas piensan que nunca vamos a llegar a leyes porque si las leyes newtonianas existen eh, en este universo, quién sabe si existen en los universos paralelos que se proponen con estas nuevas teorías de universos paralelos y las singularidades, etcétera. Entonces, como no tienes manera de comprobar que esas leyes funcionan en otros universos, supuestamente, entonces hasta están en duda esas mismas leyes. El Son unas concepto de leyes ley, dentro de un territorio, pues. exactamente. Tú no Ok. sabes si en realidad existe la gravedad en otros universos paralelos, En otro gobierno. en otro gobierno, en otros regímenes. Está bien. Oye, interesante. O sea, que los seres humanos también somos como una hipótesis, ¿no? Total. Somos podríamos ser la hipótesis de otros seres vivientes, ¿no? Me parece que allá en la Tierra como que hay unos carajos. Bueno, pero fíjate que ahora unos astrónomos encontraron un compuesto orgánico en la atmósfera de Venus. Hace 2 días salió una noticia, ¿no? Sí, ¿cómo es que se llama? La fosfina. Sí, creo que se llama fosfina, que es un producto de la bacteriano. Es un gas que emiten algunos procesos microbiológicos. Es decir, es un bioindicador de que algo vivo existe ahí, un proceso, por lo menos un proceso biológico, microbiológico, y lo han encontrado en la atmósfera de Venus. Entonces ahora existe este gran debate, mira, y bueno, ¿este es el primer descubrimiento de vida extraterrestre o no? Entonces, es bien interesante. Claro, ¿cómo confirmas tú eso? ¿Cómo confirmarías tú eso? Bueno, tienes que mandar una nave espacial para allá para que muestre la atmósfera de Venus y en efecto confirme que hay bacterias ahí. Entonces ahí sí tendrías la gran confirmación de esa hipótesis. Pero seguiría siendo una hipótesis porque tú podrías decir, bueno, eso lo encontramos con una muestra de una máquina que pudo haber tenido alguna falla en su interpretación, ¿no? Hay algo que me encanta, lo que me estás explicando, y es que en realidad la hipótesis que es, digamos, uno de los digamos, de los resortes iniciales, así, primogénitos de la ciencia, ¿no? Lo que te moviliza de el pensamiento a una acción que te lleva a un pensamiento más evolucionado que confirma, desconfirma o incluye nuevas cosas después de haber pasado por el terreno, tu suposición inicial. Digamos que la hipótesis es lo más parecido a lo que es el actuarse
sensato de un ser humano, ¿no? O sea, tú observas, dices, bueno, por lo que yo observo, esto debe ser así. Y luego dices, tengo que ir a comprobarlo a ver si esto pasa, ¿no? O sea, te lo voy a poner en términos amorosos, ¿no? Tú estás flirteando con una jeva y dices, esta tipa como que me parabola, ¿no? Y dice, bueno, una cosa es la hipótesis y otra es ir a comprobarlo. Anda y confirma. A ver si la Ahora hipótesis nula es confirmo. correcta o no. Exactamente, te puedes devolver con una hipótesis mayor y decir, esta tipa sí me parabola y a lo mejor yo puedo llegar más lejos, o decir, no, 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 mi hipótesis está equivocada, esta anda con otro. Sí, no, la historia de uno es una escalera de hipótesis nulas comprobadas. Mira, pero hablando en serio, digamos que la manera de la descripción inicial de una hipótesis, digamos, el uso de la razón para todos los campos en su forma más eh, 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 primaria, pues, ¿no? Sí. Dos preguntas te quiero hacer. Una es, ¿tienes alguna hipótesis para lo que está ocurriendo con los botes de petróleo en Venezuela? Esa es una hipótesis relativamente fácil de comprobar, porque además, bueno, mis colegas están encontrando derrames de petróleo no solamente en El Palito, sino también por allá por Punta Cardón, en Falcón, y también en Anzoátegui y Maturín. Ahorita hay un derrame de petróleo en los llanos de Anzoátegui espectacular, equivalente como a 300 canchas de fútbol, una cosa así enorme. Y esto es muy fácil de comprobar porque el petróleo es muy claramente visible en imágenes de satélite, sobre todo las de alta resolución. Y hoy en día hay una constelación gigantesca de satélites que están básicamente escaneando la superficie del planeta a diario y prácticamente cada metro cuadrado de superficie. Entonces, puedes entender la evolución, como pues, si empiezas a ver una mancha negra que se expande en un lugar donde tú sabes que hay actividad petrolera, no puede ser, muy difícilmente va a haber otra cosa que sea un derrame de petróleo. Pero eso sigue siendo una hipótesis. Tú dices, ok, las imágenes me están diciendo que hay una mancha negra que se expande en este lugar. Hasta ahí puedes llegar. Tú no puedes jurarlo por tu madrecita santa de que eso es un derrame de petróleo, porque tienes que ir para allá y confirmarlo in situ. Tienes que entonces recolectar muestras, tienes que sacar fotografías en el lugar, tienes que incluso recoger una muestra de petróleo, ¿no? Y entonces ahí es que ya tienes una suposición más robusta y puedes seguir avanzando. Y dices, bueno, este petróleo derramó porque se rebosó el tanque donde guardan el petróleo, porque se rompió una manguera, entonces tienes que ir a buscar la manguera donde se rompió y así vas, tú sabes. Ok, está bien. ¿Qué hizo que viviéramos por tantos, no sé, miles de años o cientos de miles de años con hipótesis no comprobadas? Es decir, con la idea de que había un poder fuera de nosotros que ordenaba nuestras vidas, ¿no? O sea, y no te estoy hablando del catolicismo o del judaísmo, sino incluso anterior a eso, ¿no? Cuando se pensaba que la lluvia o el sol o el cielo o la tierra, digamos, eran dioses y tenían unas leyes arbitrarias que no eran comprobables en realidad, ¿no? ¿En qué momento, o sea, hubo algo que hiciera que el ser humano dijera, bueno, yo voy a empezar a vivir de hipótesis que puedo comprobar y que mi vida gire en torno a esto, en lugar de seguir pensando que hay un poder que yo no puedo controlar, que es lo que maneja mi vida, ¿no? O sea, yo sé que ocurrió desde el Renacimiento hacia acá, pero pasó algo en nuestra especie que modificara nuestro punto de vista y que dijéramos, bueno, ¿y qué tal si yo empiezo a confiar en lo que sé que he desarrollado como conocimiento? Esa es una excelente pregunta y hay gente que dedica su carrera a investigar precisamente eso. Los historiadores de la ciencia, los teólogos también. Y la verdad es que, en mi opinión, yo creo que cada ser humano tiene un gran científico por dentro y de eso depende su supervivencia. Nosotros tenemos capacidad de observación y de evaluación de lo que estamos viendo en función de un modelo que tú te creas en la cabeza. Tú dices, bueno, si la olla de agua está puesta sobre la fogata, seguramente va a estar caliente y después de comprobarlo un millón de veces de que eres chiquitico,
Ya eso es, digamos, casi una teoría, prácticamente una ley. Y eso ocurre en todos los aspectos de la vida humana y en la sociedad, etcétera. Pero esos, digamos, esas situaciones en las que los humanos aceptan la observación científica para regir sus vidas varía en distintos niveles. Y cuando ya empiezas a rozar, cuando ya pierdes la capacidad de entender lo que está ocurriendo porque no tienes las herramientas, simplemente no tienes la tecnología para estudiar lo que necesitas entender y te sobrepasa tu entendimiento, y en este momento podríamos decir que los límites de la ciencia están en las cosas que investigamos en el espacio, o fenómenos que simplemente no entendemos porque no hemos desarrollado las herramientas y suficiente habilidad cognitiva para entenderlos. Entonces ahí es donde empezamos a jalar interpretaciones esotéricas, religiosas, pseudo religiosas, y ahí es donde rellenamos los huecos para, yo creo que para funcionar. Claro. No hay maldad detrás de todo esto, sino simplemente tenemos que avanzar. Y bueno, dice, mira, Es muy difícil vivir con tanta incertidumbre. es difícil. Entonces tú dices, bueno, habrá una fuerza mayor que se encarga de esto, que yo no sé cuál es ese. Tú puedes llamar a eso la naturaleza, el universo, lo puedes llamar Dios, como tú quieras, pero ahí es donde llegas al límite. Ok, ok. La manera Fíjate que como hemos ido aceptando esos límites o empujándolos es súper compleja, porque en ese proceso, por supuesto, entra el poder y cómo tú ejerces poder sobre una sociedad desde el punto de vista de gobierno o de reinados, etcétera, incluso la iglesia como una forma de reinado. Y entonces ahí es donde entran las tensiones, y la historia de la ciencia se ha visto que ha acelerado o ha desacelerado dependiendo de esas pugnas de poder. Y eso se vio claramente, como conversamos hace tal vez un par de podcasts, sobre eh, el poder que tuvo la Iglesia Católica con los reyes católicos en el siglo XVI. Ujú. Mientras toda Europa estaba avanzando a toda velocidad con el conocimiento científico, España estaba anclada por el control de la Iglesia, y eso le costó el imperio, ¿no? Mira, fíjate que ahí, volviendo al tema de las hipótesis, desde el punto de vista narrativo, yo estuve pensando sobre, bueno, la verdad es que las hipótesis funcionan en el mundo de la ficción o en el mundo de la narración, muy en la psique de los personajes, ¿no? Tú construyes tus personajes de acuerdo a los roles que tú quieres que ellos tengan, y ellos tienen unas historias que los justifican y que los arman, ¿no? Y que les hacen que ellos tengan unas sensibilidades, unas virtudes, unos lados flacos, unos propósitos, unas extraordinariedades y sus lados kriptoníticos, ¿no? Sus lados débiles, ¿no? Su talón de Aquiles, ¿no? Chuecos. Exacto. Entonces ellos tienen unas premisas por las cuales viven, ¿no? Que se convierten en su motivación, ¿no? O sea, ellos tienen la motivación de ejercer una acción, de alcanzar una meta. Y ellos van a recorrer ese camino con una premisa, ¿no? O sea, ellos suponen algo y van a su encuentro motivados por la meta final. Sí, la gran gracia de los cuentos es que tus premisas sean, dirías tú, hipótesis nulas, ¿no? Es decir, ellos van a encontrar algo y lo que encuentran es otra cosa, o algo suficientemente modificado como para que su premisa original cambie y el camino de su meta también, ¿no? Porque además esto que encuentran va a hacer que lo que ellos percibían de la realidad cambie, pero también cambie lo que está dentro de ellos, Ujú. porque cuando se encuentran algo distinto de lo que pensaban encontrar, también lo que ellos sienten cambia, ¿no? Voy a poner ejemplos que no necesariamente son de la vida, de la ficción o de la vida real, sino ejemplos al azar, ¿no? O sea, un hombre que se propone cambiar para que su mujer no lo deje, puede descubrir cuando cambie que la mujer ya lo había dejado, o que él, siendo una persona diferente, se enamoraría de una mujer distinta. Ujú. Para ponerlo en términos amorosos, que siempre nos toca a los narradores latinoamericanos. Pero no solo eso. Si, por ejemplo, vas a los clásicos del suspenso, del drama, del terror, pero sobre todo el suspenso, digamos que el escritor, el creador de la obra, siempre te va a proponer que tú tengas una hipótesis por una serie de pistas encontradas que te llevan a pensar
que hay alguien que es el asesino, y esa premisa en algún momento te vas a dar cuenta que estaba equivocada, ¿no? O sea, si hay algo que es decepcionante y que nos pasa a todos los espectadores, es descubrir una premisa cierta precozmente, ¿no? Si tú te figuras cuál es el desenlace, Tu historia está o muerta. sea, tu historia está muerta. ¿Por qué? Porque se acaba una vaina que se llama tensión dramática, que es las fuerzas protagónicas y antagónicas luchan para que la meta del protagonista se dé o no. eh, y esa incertidumbre es lo que a ti te mantiene pegado al cuento, siempre y cuando tú estés conectado con el personaje protagónico, ¿no? Entonces, si tú supones antes que el protagonista cuál es la premisa y la premisa termina siendo la que es, te va a ser muy decepcionante para ti. Porque tú has apostado porque el protagonista sea más listo que tú, porque los héroes, en términos dramáticos, son personas extraordinarias, ¿no? Desde varias dimensiones, eso se puede de acuerdo a la historia, la dimensión cambia, ¿no? Pero el tema de las premisas, digamos, o sea, yo pienso que, y voy a actuar en función de eso que pienso, es, digamos, lo que equivale dramáticamente a lo que en la ciencia es una hipótesis. Esto es una comparación interesantísima porque resulta que en la ciencia, cuando tú formulas una hipótesis, tú formulas la hipótesis nula, básicamente diciendo, el fenómeno que yo creo que existe, no existe. Y tu trabajo consiste en rechazar la hipótesis nula. Entonces tú te confirmas que la hipótesis alternativa, lo que tú creías que era lo que estaba pasando, sí existe. Pero en la narrativa, en el storytelling es interesantísimo este punto de vista, porque resulta que tú entras a la historia con una aceptación de la hipótesis nula. Tú haces esta suposición, no, bueno, aquí no está pasando mayor cosa, pero hay unos elementos que te están diciendo que tú puedes estar equivocado o que no son consistentes con lo que tú crees. Y Sí, resulta que la confirmación de la hipótesis alternativa termina siendo la sorpresa. Es distinto, ¿entiendes? sí, Porque en exactamente. la ciencia Aunque, la hipótesis aunque alternativa la... no es lo que te sorprende. Tú dices, ah, bueno, es lo que efectivamente es lo que yo había Claro, planteado, pero en la narrativa exacto. no es eso, es interesantísimo. Ahora que lo dices y ahora que lo que estamos conversando, pienso que, bueno, en realidad no hay mundo que tenga más premisas científicas que la ficción, desde el punto de vista de que la lógica de la narración siempre te hace es que tú encuentres lo que no estabas esperando, ¿no? Exacto. Mm. O sea que, digamos, es un mundo que está abierto a la sorpresa permanentemente, Full, ¿no? full sorpresa. Y esas cosas Sí. igual se dan en ciencia, pero de la manera en como el método científico funciona, no se supone que tú debes ser sorprendido. Tú te encuentras con accidentes, haces descubrimientos por accidentes y eso puede transformar la carrera de un científico o puede transformar a la sociedad entera, pero esos accidentes ocurren relativamente poco. O sea, los Bueno. científicos llegan ya con una idea preconcebida con un experimento, ¿no? Yo creo que nosotros podríamos pasarnos 2 horas más aquí hablando, Enrique, pero ¿qué tal si dejamos mecha para el próximo podcast? Dejamos pólvora para más tarde. Feliz cumpleaños, chamo. Eso fue ayer, ¿no? ¿Eso es una hipótesis o Eso te te cumpliste años? a juzgar por la calva como me está creciendo, es una hipótesis súper recontra confirmada. Que tengas buena semana, chamo. Igualmente, Tupac, seguimos conversando la semana que viene.